Bienvenidos a su programa Una Sonrisa Sana. Soy la doctora Rosy García, especialista en rehabilitación oral y estética, y el día de hoy abordaremos el tema de las etapas del proceso de la caries. Como ya sabemos, la caries dental es la enfermedad más común que está presente en las personas, pero también es la enfermedad más común en causar dolor dental. Entonces, esta enfermedad, esta caries, lleva un proceso que comienza desde haber un dolor mínimo hasta un dolor máximo que puede llegar a ser una cavidad muy profunda, a llegar a ser un proceso infeccioso y también a llegar hasta la pérdida de piezas dentales. Bueno, pero ¿cuál es el detonante de la presencia de esta caries? Para que empiece su proceso de las etapas de formación de caries, hay un detonante que ese es lo que es la dieta y la higiene dental, pero sobre todo la deficiencia de estas dos. Para que comience la caries dental tiene que haber un detonante y su detonante son dos cosas principales. Uno, la mala higiene oral y dos, la ingesta de alimentos altamente cariogénicos. Cuando estas dos se combinan, empieza un proceso de iniciación de la caries. Empieza a haber una ingesta de alimentos con altos carbohidratos, una ingesta de alimentos de almidones, de azúcares y viene el tiempo prolongado que permanecen esos dientes, esos alimentos en la boca. Entonces, cuando esos alimentos no se eliminan con la higiene, las bacterias que viven en nuestra boca empiezan a colonizar esos alimentos, que es algo que se le conoce como placa bacteriana. La placa bacteriana en su componente es restos de alimentos y es componente bacterianos, que es parte de la flora normal de nuestra boca, ¿no? Y al momento en que estas bacterias tienen esta mezcla con estos alimentos, empiezan a consumirlos y empiezan a producir unos ácidos que lo van a alojar en lo que es la superficie de los dientes. Viene la primera etapa. La primera etapa se le conoce como la fase de desmineralización. Esa fase de desmineralización es por consecuencia de esos ácidos que se localizaron en la superficie de los dientes, que la primera superficie y la primera capa del diente se le llama esmalte. El esmalte en sus propiedades es altamente rico en minerales, entonces al momento en que se localizan esos ácidos en su superficie, empiezan a hacer un proceso de degradación y un proceso de desmineralización. Entonces, la caries comienza a hacer que la superficie del diente empiece a ponerse porosa, de ser una superficie dura que resiste altas temperaturas, que resiste altas fuerzas de masticación. Entonces, esa superficie del diente es más blanda, es más porosa y se empieza a localizar una área o una mancha blanca. Esa es la etapa 1. La etapa 2 es un proceso que ya se le conoce como caries del esmalte. Entonces, la caries del esmalte quiere decir que después de esa desmineralización ya empieza un proceso de descomposición, de muerte de lo que es la superficie del esmalte, cuando ya comienza a pasar de una área blanca a una área marrón hasta llegar a oscura. ¿Por qué? Porque quiere decir que el tejido del esmalte simplemente ya fue contaminado, ya fue deteriorado y ya está muerto, ¿no? Entonces, la caries lo que hace ahí al momento de ponerse negrito, ya hay un pequeño huequito, una perforación que sigue su paso y sigue su proceso. Si esa caries no se detiene en esa etapa, ya viene el proceso que es la etapa 3 de la caries en dentina, que es la siguiente etapa. Sigue avanzando. Lo que hace la caries es que en muchas ocasiones puede avanzar hacia lo ancho, pero en la mayoría y en la mayor parte de las proporciones de las personas siempre avanzan hacia el fondo y entonces pasan lo que es, ya pasaron esmalte y entran a lo que es la capa de la dentina. Y la capa de la dentina es una superficie que es más blandita, es una superficie que contiene túbulos dentinarios que se ven solamente microscópicamente, pero que están conectados con la parte vital del diente. Entonces quiere decir que esta capa es bastante sensible, no está apta para estar en el medio externo bucal, a resistir altas temperaturas, ni frías ni caliente, y ahí es donde comienzan las molestias del paciente.
con un poco de dolor, malestar al momento de ingerir alimentos por la presencia de sensibilidad dental, que es a lo frío, a lo dulce, a lo caliente en muchas ocasiones, y comienza a haber un deterioro de esta parte de la dentina también. Viene la cuarta etapa, que es, si se continúa ese proceso de la caries, sigue hasta la otra capa del diente, que ya es una cavidad que se llama cámara pulpar. La cámara pulpar es el alojo de toda la vitalidad del diente. Es donde está localizado las terminaciones nerviosas, donde están localizados los vasos sanguíneos del diente, la arteria, todo lo que le da vida e irrigación al diente. Entonces, cuando la caries llega a este punto, empieza a haber un proceso de contaminación, porque la caries, acuérdense que está siendo producida por bacterias. Empieza a haber un proceso de contaminación, una reacción del cuerpo, que es una reacción inflamatoria, que es algo que se inflama esa pulpa que se aloja adentro del diente, y empieza a haber la presencia de un dolor más moderado a fuerte, que ahí es donde se necesitan otros tipos de tratamiento, no nada más eliminar la caries, sino eliminar todo lo que ya se haya contaminado de la vida del diente. Entonces ahí empleamos los tratamientos de endodoncia. Cuando no se recurre a esos tratamientos o no se elimina lo que es la caries o las bacterias que están ya contaminando esa parte de vitalidad, avanza a la siguiente etapa, la etapa número 5, que es la final, cuando ya pasa lo que es esta caries a lo que es la formación de un proceso infeccioso, la formación de lesiones apicales, que cuando se localizó en la pulpa, en lo que es la cavidad pulpar, avanzó a través del torrente sanguíneo del dientito, avanzó al nivel de los vasitos y llega hasta la parte final de la raíz, que es el foramen apical. A ese nivel se forma una lesión que se llama lesión periapical, y esta lesión se empieza a contener como una bolsita, un montón de líquido, que es líquido de pus, y ese líquido de pus empieza a producir una inflamación, empieza a producir mucho dolor. Es una etapa en donde el paciente ya va a presentar dolor intenso, dolor al momento de estar en posición de descanso, dolor nocturno, un dolor que se viene de la nada y que con tan solo tropezar el dientito va a molestar. Entonces, este proceso no solamente se necesita dar tratamientos ya al paciente, que son tratamientos como endodoncia, eliminar la caries, sino que también tratamientos farmacológicos. ¿Por qué motivo? Porque ya es un proceso infeccioso. Cuando se empieza a contaminar con la caries la pulpa, todo lo que está por dentro empieza a descomponerse, empieza obviamente a haber un proceso que se le conoce como necrosis pulpar, es decir, se muere completamente la parte de vitalidad del diente, y todo eso que está en descomposición por dentro necesita eliminarse para poder hacer que ese dientito deje de producir presión por dentro, que es la presión que ocasiona inflamación, dolor y el proceso infeccioso, que ese proceso infeccioso produce un absceso, y el absceso siempre va a buscar tener una vía de salida que va a ser a un costado, va a romper tejido óseo y tejido blando hasta llegar a formar lo que clínicamente al paciente lo ve en físico, que son fístulas. Entonces es un proceso que lleva la caries, y esta es la última etapa, que puede llegar hasta ver un dolor muy intenso, hasta llegar hasta la pérdida de los dientes, y por eso es necesario que en las primeras etapas, en la etapa 1, etapa 2, identificar en qué grado de caries se encuentra lo que es la presencia de caries en los dientes, para poder saber qué tipo de tratamiento se le tiene que dar a cada pieza por individual. Esperemos que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes. Recuerden que si tienen alguna duda pueden darle clic al botón del mensaje y nos pondremos en contacto con ustedes. También pueden agendar su cita al 914-130-8953 o visitarnos en el consultorio en la calle 27 de febrero, número 124, en Jalpa de Méndez, Tabasco. Recuerden que nuestra prioridad es una sonrisa sana.